¿Me escucha? Ahí sí, economista. Bienvenido. Otra vez. Disculpe que hay un Ya, poquito interferencia. es el teléfono, ojalá que marche mejor esto, ¿no? Sí, oiga. Ahí estamos a ver, economista. Bueno, estaba haciendo usted su análisis de todo estas elecciones últimas que se han hecho en diferentes países y la que No está... sé hasta dónde me escucharon porque no quiero cansarlos, pero No, siempre desde el principio se dijo que era cuestión de tiempo, porque la gente ya tenía cómo comparar. Primero las mentiras contra nosotros, las mentiras tienen patas cortas, creen que van a poder pasar ante la historia como que teníamos una policía política, que todo era corrupción y el vicepresidente era Moreno y nunca se enteró de nada. ¿Quién puede tragarse esa demolición? Creo que son montajes para acusarnos de algo y como no encuentran nada, pues me han tenido que acusar de influjo psíquico, ¿no? Pero también el modelo que nos quisieron imponer, ¿no? Haciéndonos creer que antes, cuando vivíamos bien, estábamos mal y ahora que estamos destrozados de que estamos bien. ¿Quién puede tragarse eso? Entonces la gente ya tiene cómo comparar, a diferencia de los 90, cuando no teníamos con qué comparar y nos impusieron el neoliberalismo, nos dijeron que no había alternativa y nos quebraron a todos en el 99. Ahora la gente sí tiene cómo comparar, Bolivia tenía cómo comparar, Argentina tenía cómo comparar, y fíjese que estos gobiernos de extrema derecha, neoliberales, corruptos, se fueron más rápido de lo que vinieron. Y esta que le hemos llamado restauración conservadora está muriendo más rápido de lo que le tomó nacer. Y no es solo un fenómeno a nivel de Sudamérica, de América Latina, sino también en Estados Unidos, ¿no? Esa extrema derecha torpe, corrupta, brutal, xenófoba, racista, codiciosa como la de Trump, ha sido derrotada. Entonces, sí, yo creo que es una tendencia que existe a nivel de América Latina sobre todo, pero probablemente a nivel mundial con la derrota de Trump. así es, economista. Acá en el país, pues, el 7 de febrero son elecciones. Usted, pues, ya tiene ahora sí inscrito su binomio, lista 1, que está representada por el señor Andrés Arauz, el economista Andrés Arauz y Carlos Rabascal. Hablábamos justamente en este espacio de la gente para el campo, economista. ¿Cuál es ese plan o ese eje de desarrollo que va a llevar adelante el binomio Arauz-Rabascal para la gente del agro, la gente del campo, esa gente que madruga desde las 4 de la mañana a buscar mejores días y mejores ingresos para su bolsillo? Quiero decirle que una precisión, todavía no estamos registrados, calificados. Hay una impugnación pendiente. ¿Se imagina eso? O sea, cuando nosotros supuestamente éramos los autoritarios porque no repartíamos hospitales para comprar votos y no se atrevían ni siquiera a proponerme algo así. Sabían que salían volando por el balcón de Carondelet, un asambleísta corrupto venía a vender su voto. Éramos los dictadores porque le ganamos 14 elecciones. Solo en octubre, en un día, votaron más bomba lacrimógena que nosotros en 10 años, pero nosotros éramos los autoritarios, ¿no? Y nosotros éramos los dictadores. ¿Cuándo ustedes recuerdan que Lazo tuvo un problema para inscribirse? Álvaro Noboa, Luz Gutiérrez, hasta la propia Romo, que se inscribió como asambleísta y nos sacó medio voto. Pero aquí parece poco menos que un milagro que la principal fuerza política, la Revolución Ciudadana o el correísmo, como quiera llamarlo, se pueda inscribir. Démonos cuenta de lo que estamos enfrentando y a rechazar esto en las urnas, porque no nos están perjudicando solo a nosotros. Le están robando la democracia a todos ustedes, incluso a los anticorreístas. Primero, ¿cuánto les ha costado el odio? ¿No? Ojalá que superemos ese odio gratuito. Miren la situación en que estamos. Pero incluso si quieren rechazarnos, que lo rechacen en las urnas. Democracia son elecciones libres, no es que nos van a imponer solo un binomio y gana por no presentación. Entonces, es muy grave lo que está pasando. Eso demuestra cómo han destrozado hasta la democracia. Eso nunca se ha vivido en nuestro país. Que todavía no estemos inscritos como binomio y que sea poco menos que un milagro que podamos participar es increíble. Sobre su pregunta, mire, yo le puedo, aunque no es mi especialidad el agro, como economista entiendo muy bien la importancia del agro, y le podría hablar 6 horas de todas las políticas y le voy a mencionar algunas, pero quiero empezar con una reflexión. El problema fundamental es el político. Mientras no se hayan apoderado del gobierno ciertas élites que le interesa solo su bolsillo y el corto plazo, además, ni siquiera en el largo plazo, porque ellos mismos se hacen daño en el largo plazo, no habrá esas políticas de apoyo al agro. ¿Por qué? Si en el gobierno están los grandes importadores, les interesará más importar soya,
importar leche en polvo, ¿no? Para hacer negocio, que proteger la producción y el empleo nacional. Entonces, ¿por qué digo que en el largo plazo son hasta tontos? Porque si quiebra pues la producción y el empleo nacional, el sector agrícola, quiebran ellos también a las finales, pero la codicia nos hace ver solo el corto plazo. El principal deber de un gobierno no es que nos aplaude el Fondo Monetario, no es que nos felicite a Estados Unidos, es proteger la producción y el empleo nacional. Y eso ha estado destruido, y sobre todo en el campo. El campo se va abandonado totalmente porque a esta gente no le interesa, no le interesa. Nos dominan los chulqueros llamados banqueros, o banqueros llamados chulqueros, como quieran, ¿no? Y nos dominan los grandes importadores. Se han destrozado las políticas públicas para el sector agropecuario y la inversión para el sector agropecuario. Empecemos por lo segundo, que es más fácil: caminos rurales, canales de riego, control de inundaciones, ¿no? Entonces, ya nada de eso existe. Pero las políticas, además, ¿no? Créditos de Banecuador, destrozaron a Banecuador. Los precios de sustentación, ya no existen los precios de sustentación, nadie respeta nada. Mire el precio de la leche, están quebrados los pequeños ganaderos sobre todo. Ya no hay los centros de abastecimiento, de acopio, para, incluso cuando en cuanto a leche teníamos centros de acopio, pero también en cuanto a granos, por ejemplo la Unidad Nacional de Almacenamiento. Cuando llegamos al poder nosotros encontramos una ENAC, una Empresa Nacional de Almacenamiento, destrozada. En lugar de ponerlos a llorar, decir que nos habían puesto una emboscada, que nos han hecho trampa, nos pusimos a trabajar. Créanme que se habían robado los hilos, los habían desarmado y eran techos de vivienda, u otros habían invadido. Recuperamos esos hilos, construimos nuevos, creamos la Unidad Nacional de Almacenamiento. Con eso comprábamos los productos de época de cosecha, el maíz, por ejemplo, ¿no? Y se mantenían los precios. Ya no existe nada de eso y nuestros agricultores están quebrados. Hicimos algunas políticas importantes que había que continuar. Por ejemplo, esto le interesa mucho a los ganaderos, además de que hay que tener un precio de sustentación por la leche. Además que desde el Estado se puede crear la demanda para esas cosas, para mantener la actividad. Por ejemplo, en esta epidemia, la cuarentena. Ordenaron cuarentena sin ningún apoyo. Entonces la gente que tiene que salir a trabajar día a día, como por ejemplo en el Carmen, mucho en Manabí, en Guayaquil, tenía que escoger entre morirse de hambre en cuarentena o morirse por el virus, pero salir a ganar el pan de cada día. Si se ordenaba una cuarentena, había que respaldar a esas familias que se quedaban en la casa con comida, con bienes de primera necesidad. Y se tenía que hacer un plan del gobierno para que esa comida sea de los pequeños productores, sea leche de los pequeños ganaderos del Carmen, sean barraganetes, sean plátanos, ¿no? Pero no hicieron nada. Entonces usted ve cómo el propio Estado puede crear la demanda. Y lo que le estoy diciendo también se podía hacer con la alimentación escolar. Pero nada, todo eso quedó votado, e incluso las políticas ya mucho más de mediano y largo plazo. Por ejemplo, nosotros luchamos contra la aftosa, se eliminó, se erradicó la fiebre aftosa. ¿Y para qué sirve esto? No solo para proteger el ganado de la gente. Esto nos permite exportar, porque mientras había fiebre aftosa en Ecuador, nuestra carne no era calificada a nivel mundial. Ya puede ser calificada, pero se requiere esas agencias de acreditación, se requiere esa cadena de frío y se requiere buscar mercado para la carne ecuatoriana, ¿no? Nada de eso se ha hecho. Entonces, lo que se puede hacer a nivel de campo es muchísimo. Ya lo hicimos una vez, en el 2013 yo reconocí que habíamos avanzado mucho, sobre todo comparado con otras áreas en el sector agrícola y pecuario. Del 2013 al 2017 aumentamos la velocidad, se aumentó muchísimo. Del 2017 al 2020 todo ha sido destrozado, pero recuperaremos esas políticas, que es dar prioridad al agricultor y al pequeño y mediano agricultor, prioridad al ganadero, sobre todo al pequeño y mediano ganadero, proteger, ese es un pilar fundamental de toda política económica, proteger la producción y el empleo nacionales, sobre todo en el sector agropecuario. Efectivamente, economista, y que para que todo esto mejore debe haber una política de Estado clara, transparente, desde los estamentos crediticios del Estado, del gobierno, a través de Banecuador. Usted lo ha dicho, lo han despedazado, lo han destrozado, pero desde ahí se necesita que hayan créditos bajos, blandos, para que el pequeño agricultor pueda tener
oportunidad de un crédito, no el que va a pedir $200.000, pero el que va a pedir $1.000, $2.000 para poder hacer un crédito, para hacer algún emprendimiento, se le dice no, pero el que va a prestar $500.000, a ese sí, bienvenido. Ahí como que también hay un desbalance, señor economista. Totalmente, totalmente. El sistema está para beneficiar a los que más tienen, a los que menos necesitan, no a los que más necesitan. Por eso es importante la intervención del sector público. Por eso hay que tener banca con visión de desarrollo. Y por eso estaba Ban Ecuador, que lo reformamos, era el Banco de Fomento, que los campesinos le llamaban el Banco de Tormento. Y se dio crédito del 555, del 5%, ¿no? Y se dieron líneas. Yo sé que siempre se pudo hacer más, ¿no? Pero se avanzó. Pero ya, por ejemplo, la matriz de Ban Ecuador estaba en Quevedo, capital agrícola, ¿no?, del país, de Quevedo y esa zona, Quevedo, Santo Domingo, El Carmen, son zonas altamente productivas. Se lo llevaron a Quito de nuevo, se lo llevaron a Quito, y obviamente ya no es crédito, ¿no? Entonces, ahora vienen los banqueros que te sacan la cabeza, que están rompiendo récords de utilidades mientras todo el mundo está quebrado, un lazo a decir, no, vamos a prestar al 1%, ¿y por qué no lo hicieron antes? ¿Y por qué no lo hacen en sus bancos? Es puro cuento para a la gente y seguir en el poder. No, hay que recuperar esa banca pública con visión de desarrollo, entendiendo las circunstancias de cada sector. Por ejemplo, el sector agrícola pecuario, que no puede tener crédito a corto plazo, sino a largo plazo, y obviamente debe tener crédito a tasas de interés razonables. Dicho sea de paso, a nivel mundial las tasas de interés están tendiendo a cero. Nosotros tenemos moneda dura, dólar, ¿no? No hay pretexto para que las tasas de interés estén tan altas. No hay ningún pretexto que no sea el espíritu de chulco de esta gente que se llama banqueros. Economista, por acá tengo saludos que me llegan de la gente del Ceibo de Chone. Allá tienen un centro de salud, de que hay 8 en el país, pero en la zona poblada. Y esta gente del Ceibo allá metido tienen un subcentro que no le piden favor a ninguno de estos subcentros que están en las zonas pobladas. El saludo desde este sector. Y también esa gente dice que lo recuerdan mucho, la gente de la Manga del Cura, Santa María, la gente del Paraíso La 14, dice, envíenmele el saludo al expresidente, que nuestro corazón siempre estará con él. Un par de reflexiones, Pedro Pablo, porque es importante lo que usted dice. Mire, que están contentos en el sector del Ceibo de Chone porque tiene un centro de salud igualito que el de la ciudad. Que no puede haber, pues, salud de primera, segunda, tercera categoría. Solo puede haber salud de primera categoría. Todos tenemos igualdad de derechos, todos somos seres humanos. Entonces, mire cómo todavía se tienen esos rezagos, ¿no? De que no, o sea, incluso tenemos igualito que en la ciudad. Lo escandaloso sería que no lo tuviesen. Entonces, debemos entender que todos tenemos derechos. Por si acaso, nuestros subcentros, que en verdad son centros de salud, ¿no? Incluso prácticamente hospitales de base algunos, son estandarizados. Eran 3 tipos, dependiendo de la población, no de que si son ricos, pobres, sector rural o sector urbano, no que si están con correas o anticorreas, no. Era por el tamaño de la población que atendían. Entonces teníamos subcentros tipo A o centros tipo A, B y C preestandarizados. Si en un barrio de Quito correspondía a un tipo A, era igualito que en el Ceibo o que en el recinto 3, tipo A, igualito, ¿no? Porque solo debe haber una clase de salud, que es salud de excelencia para seres humanos. Y sobre la Manga del Cura, un inmenso abrazo. Mire, ahora que este tipo, este mediocre que nos ha destrozado con el apoyo de cierta prensa y todo el espectro político, porque todo ha estado contra nosotros, Lazo, Novoa, Pachacuti, todo eso votaron en 7 veces sí, para robarse la patria y hundir a Correa. A mí no me hundieron a la patria. Pero cuando habla de emboscada y que no tuvo la mesa servida, ¿sabe cuántos conflictos limítrofes yo recibí cuando llegué al gobierno? 800, Pedro Pablo. Les puedo demostrar, 800. Todos se resolvieron. Por primera vez en historia, Ecuador no tiene conflictos internos, limítrofes, ni externos, que también tenía. Uno de los conflictos más claros era la Manga del Cura, zona no limitada, no delimitada, y nadie la atendía. Excepto en época de elecciones donde sí se peleaba el prefecto de Manabí con el prefecto de Guayas, que mandaba más maquinaria y después se olvidaba. Zonas donde costó sangre esos problemas limítrofes por la brutalidad del MPD, Unidad Patriótica, como se llamen ahora, como la Concordia, que se disputaban entre Esmeraldas y Santo Domingo. Pero muchísimos otros problemas más, el Piedrero,
el conflicto entre Guaya y Chimborazo, que incluso nos costó aliados políticos, porque como no se podía contentar a todo el mundo, para no quedar mal frente a sus poblaciones, Correa nos perjudicó, me voy a la oposición, y por ejemplo Mariano Curicama se abrió del gobierno y todo eso, pero nosotros teníamos que hacer justicia. Y lo importante es que no tenemos un problema limítrofe. ¿Se imaginan? Después de 2 siglos de república, solo con nosotros se acabaron los problemas limítrofes. Ese es el país que le damos. Y también teníamos problemas limítrofes externos. No, pero si las fronteras se cerraron con Perú, las terrestres, pero no las marítimas. Acuérdense que Perú demandó a Chile y a Ecuador desde el año. Y nosotros pudimos superar ese conflicto de la mejor forma, sin perder 1 centímetro de mar. Y también tenemos frontera con Costa Rica y con Colombia, y no estaban totalmente delimitadas, con Costa Rica por las Islas Galápagos. Todo ya está delimitado. Es decir, Ecuador, por primera vez en su historia, es un país sin conflictos limítrofes ni internos ni externos. Pero mucha gente se olvida, la memoria es frágil. Así es. Economista, ¿qué le parece a usted lo que ocurrió este fin de semana cuando el abogado Álvaro Noboa Pontón había declinado su candidatura y en las últimas horas nuevamente se pone en la palestra y que va a inscribirse para correr por la presidencia de la República? La juventud al poder. La juventud al poder. Para mí es una jugada desesperada del gobierno. Lazo está destrozado. Entonces, y esto acaba de liquidar a Lazo. Pero jugada desesperada ¿para qué? Para llegar a una segunda vuelta. Porque es claro que mientras más candidatos haya, por malos que sean, todo el mundo baja un poquito. Y ahorita la prioridad desesperada del gobierno es evitar que ganemos una sola vuelta para que todos se unan contra nosotros en una segunda vuelta. Entonces, por eso, porque si usted analiza cómo se puede inscribir Álvaro Noboa, es algo impresionante. Un partido que lo habían eliminado, el Tribunal Contencioso Electoral lo revive, apela el Consejo Nacional Electoral y en la sentencia de respuesta a esa apelación cambia la sentencia original del Tribunal Contencioso Electoral para decirles pueden presentar los candidatos que quieran. Es decir, ya había un plan ahí y probablemente corrupción, usted sabe que lo que le sobra a Noboa es plata, para que pueda participar Noboa, ¿no? ¿Y para qué? Probablemente Noboa pues no tiene ninguna posibilidad de éxito, destroza Lazo, ¿no? Pero nos baja a todos un poquito. Entonces, con tal de que no se resuelva esto en una sola vuelta. Pero para mí es un plan, una estrategia desesperada del gobierno para tratar de lograr una segunda vuelta electoral donde todos se unan contra el binomio de la esperanza. Oiga, y un... de Carmen, de Chones, de Manaví, del pueblo ecuatoriano, evitar todas estas trapacerías, todas estas sinvergüencerías, y con mucho ánimo el próximo 7 de febrero votar todo, todito uno y ganarle en una sola vuelta. Economista, y este movimiento, pues según se dice, serían los dueños Pamela Martínez y su esposo. Bueno, Pamela Martínez que está pues también sindicada en este caso de soborno, porque se acordó de tantos años con exactitud cuánto en sucre y hasta en centavos daba. Bueno, una buena memoria que tiene doña Pamela y aquello. Entonces, desde ahí como que también deslegitimita un poco este accionar para que el señor Álvaro Noboa esté participando en este movimiento. No es que se dice, es recontra seguro, ¿no? Listas 11, Justicia Social, el partido que revivieron y del que se inscribe Noboa, es de Pamela Martínez, esta corrupta completa, y su esposo, que por si acaso no, la prensa ya implantó que Pamela Martínez era mi hermana del alma, mi brazo derecho, poco menos que trabajaba al lado mío en la oficina, en la presidencia. Pamela Martínez ni siquiera trabajaba en Carondelet, trabajaba en otro edificio. Era una asesora encargada de la atención ciudadana, de la madre de familia desesperada que quería que su hijo con leucemia tenga un tratamiento de células madre, había que ver cómo se lo llevaba a ir al exterior, y eso ayudamos en nuestro propio bolsillo, con el fondo que teníamos en la presidencia, el Fondo de Solidaridad, con cuotas de los propios funcionarios de la presidencia y del resto del gobierno, y eso manejaba Pamela Martínez. Ahora poco menos que trabajaba en un banquito al lado mío, en el mismo escritorio presidencial. Todo eso es mentira. Yo nunca supe de su empresa Nexo Global, creo que se llama, ¿no? Donde contrataba esta sinvergüenza con las empresas para traficar influencia. Entonces, cuando la agarran a ella, en su pillería, la copia el gobierno. Dice, ve, o te metemos 9 años presa, 10 años presa con toda tu familia, porque en Nexo Global trabaja su marido, su hermano, o acusas a Correa, me hacen los cuadernitos estos,
Entonces, claro que esta señora, esta mujer está con el gobierno. Y se ha prestado, además que ver algunos millones. Si ganamos, hay que hacer una comisión de la verdad. Recuerde que el enriquecimiento privado injustificado también es un delito. Habrá que revisar el patrimonio de esta señora Martínez con su esposo Salazar y de los jueces del Tribunal Contencioso Electoral, ¿no? Entonces hay un plan con el gobierno, está cooptada con el gobierno y hay milloncitos de dólares por ahí rodando para poner a Álvaro Noboa en el escenario político, y que no va a ganar, va a ser un ridículo nuevamente. Perjudica mucho a Lasso, perjudica un poco a Yacu Pérez, tal vez nos perjudica a nosotros también, porque había muchos socialcristianos descontentos que no iban a votar por Lasso, probablemente voten por Noboa, pero lo que buscan es obligar a una segunda vuelta. Están desesperados, ¿no? En la segunda vuelta ven cómo amarran, pero para que todos se vengan contra nosotros. Entonces, esa es un poco la estrategia, pero no es que se dice. Tengan la certeza, el ITA 11, Justicia Social, es el partido de esta sinvergüenza de Pamela Martínez, la que forja cuadernos, los falsos testimonios y todo eso, y su esposo Jimmy Salazar. Economista, lo último que se ha dado acá en Ecuador también es la calificación del juicio político y censura a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, ex de Ruptura, ahora del movimiento Construye, que también lleva candidato a la presidencia y a todos los puestos asambleísta, también parlamentarios andinos y todo aquello. Su comentario, su visión sobre este futuro juicio político a la ministra María Paula Romo. Pero una acotación, ¿no? O sea, mire la cantidad de candidatos que tenemos. Eso no se daba, porque había liderazgo, había presencia. Y no es bueno para Ecuador, porque además le cuesta a todos ustedes. Todo eso lo paga el pueblo ecuatoriano. La aventura de improvisar que no lo conocen ni en su casa, la pagamos todos los ecuatorianos, ¿no? Eso no es democracia, eso es aprovecharse los recursos públicos. Cualquier ambicioso por ahí que se cree candidato presidencial y tenemos que pagarle su candidatura los ecuatorianos. Ojalá Ecuador tenga 3, 4 grandes tendencias, ¿no? Extrema derecha, extrema izquierda y el progresismo, porque eso puede resumir todas las ideologías, pero todo el mundo es ambicioso y quiere tener su propia candidatura, y eso no nos hace bien ni como democracia, ni económicamente, porque cuesta mucho más. Entonces, este muchacho que es el cantante ¿no? Juan Fernando Velasco, creo que se llama, no estoy seguro. Le aseguro que no llega ni al 1%, pero está de candidato, y por la ambiciosa, respaldada por la ambiciosa Romo. Sobre el juicio político de Romo, lo impresionante es cómo una mujer así, tan nefasta, tan perversa, puede seguir en ese puesto. Primero, ¿de dónde vinieron? ¿Qué mérito hicieron para tener el poder que tiene? Pues este irresponsable Moreno, que ante su incapacidad les dio, tengan el poder ustedes, pero persigan a Correa. Y esta gente, como la sacamos de nuestro gobierno, vino con un odio atrasado terrible, y no les importó destruir la patria con tal de intentar destruirnos a nosotros. Pero donde se evidenció tal vez en toda su magnitud, no solo ella, esta señora de la que manda, por ejemplo, en el juicio, el caso Soborno, verá que cuando regrese el Estado de Derecho y los jueces puedan hablar libremente, lo podrán decir, le mandaba hasta drones a la casa de los jueces, le ponía patrulleros al frente de la casa para amedrentarlos. Cuidado, le va a dar la razón a Correa y verán lo que les pasa. Amenaza a la gente con su compinche, Diana Salazar, ¿no? Entonces, no es solo, ¿no?, lo de octubre. Esta gente ha perseguido, ha amenazado, ha amedrentado, pero sobre todo se evidenció esta maldad en octubre. Usted ha visto una represión parecida, usted recuerda, incluso en dictadura, 11 muertos, 1.300 heridos, 1.200 detenidos, decenas de ecuatorianos y ecuatorianos que perdieron el ojo, y todo en impunidad, cuando esta señora es la culpable, es una criminal, y después se descubre en plena pandemia el reparto de hospitales. ¿Quién más que ella? Si ella es la que está con los asambleístas. Pero lo dice este corrupto Daniel Mendoza, este que nos acusa de corrupto a nosotros, mire cómo cae. Daniel Mendoza, asambleísta por Manaví, lo dice. No, yo contactaba con María Paula Romo, tienen los chats con María Paula Romo, pero como Diana Salazar fue puesta ahí, fue funcionaria de Moreno, fue puesta ahí para perseguirnos a nosotros y encubrir a Moreno y a sus cómplices, su banda, entre ellas Romo, no pasa nada. Pero si hubiera sido un correísta, imagínese un correísta que haya repartido hospitales, que le diga este asambleísta corrupto, sí, no. Yo hablaba con Diana Salazar, aquí están los chats. Al día siguiente le allanan la casa, la oficina, meten preso a toda la familia y por supuesto a él.
acá no pasa nada. Es vergonzado. La primera pregunta no es qué opino sobre el juicio político de Romo, sino cómo puede estar una mujer tan criminal, tan perversa, tan malvada, que ha hecho tanto daño, todavía como ministra del Interior. Y le digo una parte, podemos hablar mucho, por ejemplo, para darle el manejo político, el ministro del Interior en nuestro gobierno, el ministro de la Policía, encargado de la seguridad ciudadana. Había una secretaría de la política que se encargaba del contacto con los legisladores, con los grupos políticos, los municipios, etcétera. Todo eso deshicieron y transformaron nuevamente el Ministerio del Interior en todólogo, menos en policía, para darle a esta señora todo el poder. Se abandonó la policía, mire cómo está la situación de seguridad ciudadana. O sea, lo que ha hecho esta gente es criminal. Pero la primera pregunta es, ¿cómo puede seguir una persona que ha fracasado tanto, ha aumentado la inseguridad, ha reprimido, ha repartido hospitales, en ese ministerio? Y lo segundo, ya en el juicio, vamos a ver quién es quién, porque creo, la quiere defender. Lazo dijo que si ganaba, Romo iba a estar en su gobierno, ¿no? Y obviamente Alianza País también la quiere defender, totalmente vendido al gobierno, no buscan la verdad, buscan encubrir al gobierno. Entonces este juicio nos servirá para ver quién es quién. Cuidado, se necesitan 2/3 de la asamblea para enjuiciar a esta sinvergüenza y que se vaya a su casa y luego a la cárcel, pero es difícil de lograr esos 2/3. Y estén muy atentos, Carmen, Pila, ustedes son Manaba, muy atentos Manabí, muy atentos Ecuador, quiénes son los que van a defender a esta sinvergüenza, porque son los que siempre han respaldado al gobierno. En la agenda presidencial, economista, en la agenda presidencial que usted maneja con sus candidatos, tanto Arauz como el señor Rabascal, esa palestra o ese polo de desarrollo para la provincia de Manabí, ¿cuál sería lo principal para desarrollarnos? Porque acá usted ya lo dijo al inicio, somos una provincia ganadera, una provincia que maneja mucho cítrico, comidas típicas, tenemos la pesca, y bueno, tantas cosas, artesanía, para que esta provincia... Para que, la capital mundial es de Parraganete, para el bolón, oiga, lo vi, cuántas veces que estuvo por acá, tuve la oportunidad de comer 2 veces, señor presidente, junto a usted, y cómo comía ese patacón ahí, rejuntadito. Es que no me hable de eso, créame que hay veces en que me levanto con unas ganas de patacón, y no sé si porque conocía que la entrevista era con el Carmen, créame, qué ganas de un desayuno con patacón. Oiga, patacón es un tostadito, qué rico. Un bolón, imagínese esta hora, señora economista, un bolón de chicharrón. Un tigrillo, oiga, y acá hay muchos lugares. No me torture, no sea malo, que la cosa más extraña es la comida. Oiga, cuando venga, verá, cuando pase por acá el Carmen está invitado aquí a la radio, a Satélite, para pegarnos un buen desayuno, economista. Chuta, imagínese, boloncito con chicharrón, unos pataconcitos, ay, el tigrillo. Y un café como el que está degustando a esta hora usted. Economista, le decía, la agenda de desarrollo para Manabí en este gobierno, si ganara el progresismo acá en Ecuador. A ver, por hablar yo no le escuché la última parte de la pregunta, porque al principio me dijo que íbamos a hacer por Manabí. Exacto, eso era, la agenda de desarrollo para Manabí, economista. Ahora mire, ese es el problema, ¿no? Usted lo dijo hace un momento. Políticas de Estado, no se tienen, pero porque estos tipos se apoderan del Estado para sus negocios privados y lo que más les interesa es destrozar al Estado, para que la gente diga, no sirve el Estado, no sirve lo público, no sirve la política, no sirven los políticos, y los que dominen sean los medios de comunicación y los negocios privados. Es decir, nos vamos todos al diablo, menos ellos. Entonces, no caigamos en esa trampa. Se requieren políticas de Estado, por ejemplo, lo que le había dicho, crédito para el sector agropecuario, infraestructura para el sector agropecuario, continuar con programas específicos como ya eliminamos las tosas, pero para lograr ser exportadores de carne, precios de sustentación para diferentes productos, por ejemplo la leche, deben ser políticas de Estado. Pero estos tipos eliminaron todo, o sea, y mientras no tengamos políticas de Estado no vamos a salir de su desarrollo. Y eso está en un programa
un plan de desarrollo que lo teníamos y le hacía seguimientos en plan de Secretaría Nacional de Planificación, todo destrozado. Ahora, modestia aparte, yo soy experto en desarrollo, ¿no? Yo tengo un PhD en economía, una de las áreas de especialización de desarrollo. Conozco desarrollo, y uno de los problemas es el nivel de debate que hay en Ecuador. Y la mejor manera de aprender desarrollo es aprendiendo de la historia, ¿no? Revise qué país se ha desarrollado, y sobre todo país de desarrollo tardío, que se llama, porque el desarrollo temprano fue en el siglo XIX, cuando se desarrolló Estados Unidos, Europa, segunda mitad del siglo XIX, principio del siglo XX. Pero ya esa oportunidad no tenemos nosotros, ya ese contexto no se va a repetir. Lo más cercano para nosotros son los países de desarrollo tardío, los que se desarrollaron después de la Segunda Guerra Mundial. El ejemplo típico es Corea, los tigres asiáticos, Corea, Taiwán, Singapur, Hong Kong. Revise qué país de desarrollo tardío, pero incluso los de desarrollo temprano, empezando por Estados Unidos también, se ha desarrollado sin estos proyectos estratégicos. Y no es que lo hizo el mercado. Ah, no, pero es que Estados Unidos se desarrolló bastante por los trenes. Los trenes eran subsidiados por el Estado. Cada milla que construían, subsidiaba el Estado. Para cruzar de ferrocarriles Estados Unidos, de rieles. Y eso fue un gran factor de desarrollo, ¿no? Entonces, ¿qué país se ha desarrollado sin proyectos estratégicos como, por ejemplo, sobre todo los desarrollos tardíos, por ejemplo, petroquímica, refinerías? Corea del Sur, que después de la guerra de Corea, el año 48, pero 50, ¿no? Era más pobre que Ecuador y le mandamos barcos con arroz para ayudarlos, y ahora es un país desarrollado y nosotros seguimos en su desarrollo. Esa Corea del Sur tiene 3 de las 10 más grandes refinerías del mundo. Sus refinerías tienen 700.000, 800.000 barriles de capacidad de refinación diaria. Tiene más de 2 millones de capacidad de refinación diaria. ¿Sabe cuánto petróleo tiene Corea? Ni una gota. No tiene petróleo. Y acá nos vienen a decir que la refinería del Pacífico no es necesaria, cuando tenemos 160.000 capacidad de refinación, 160.000 barriles diarios, y producimos 550.000. Es vernos la cara de idiota. Entonces, son los proyectos estratégicos para sacar adelante a Manabí y al Ecuador. Y esa refinería del Pacífico no es solo refinería, es petroquímica básica, porque del petróleo viene el plástico, y todavía importamos plástico, después de 40 años de productores de petróleo. Entonces, que no nos engañen. Boicotearon esa refinería, y les puedo mostrar las declaraciones de Moreno, cuando en el 2017 decía, tenemos 9 interesados, pero dejaron todo enterrado, porque querían privatizar pues la comercialización de combustible. Y ya lo hicieron con la liberación del precio del combustible y la privatización de la distribución y la importación de hidrocarburos. Si hubiera la refinería del Pacífico, no hay importación, seríamos exportadores. Ahí está pasando lo mismo, Pedro Pablo y Manavita, para que entendamos esto y no nos debemos engañar, que con las hidroeléctricas. ¿Por qué no se construyen hidroeléctricas? ¿Creen que eran tontos los sociocristianos, los que nos gobernaban, que no entendían que necesitábamos hidroeléctricas? No, era porque ellos tenían las barcazas que nos vendían electricidad carísimo, y construir hidroeléctrica era dañar el negocio. Lo mismo con la refinería. Ya privatizaron el sector de hidrocarburos. Si existe la refinería, se les daña el negocio. Le están boicoteando por todos los medios, ¿no? Esa refinería, si antes era necesaria, ahora es urgente, transforma a Manabí, son esos proyectos estratégicos, pero la están boicoteando porque si hacen refinerías quieren que sean privadas y más pequeñas. La refinería del Pacífico es una alianza público-privada. Pero ¿cómo salimos adelante? Con esos proyectos estratégicos, y todo eso estaba en el Plan Nacional de Desarrollo. Por ejemplo, refinería del Pacífico, el nuevo puerto de Manta, que es una inversión privada, perdón, de Puerto Sorda, que ya está avanzando, el puerto de agua profunda, el de Manta también de agua profunda, dicho sea de paso, ¿no? Plantas, la procesadora, refinadora de cobre, cuando aumentemos la producción de cobre en el sur del país, la especialización de los puertos, por ejemplo, Puerto Bolívar como puerto exportador de minerales. Todo eso estaba planificado y eso es lo que nos llevará al desarrollo. Pero esta gente ha destruido todo. Por eso es necesario juntarnos, unirnos, superar odios absurdos. Próximo 7 de febrero todos debemos ser lista 1 y recuperar la patria, recuperar esa senda del desarrollo. Economista, hablando sobre el mismo tema, nos dijeron hace 3 años que la refinería de Esmeralda estaba por colapsar, ya explotaba, y hasta ahora vemos que sigue operando y no ha sido tal cosa como nos daban a conocer en grandes medios a nivel nacional. Pero sí lo han dicho todo.
Es que no dijeron también que Coca-Cola Sinclair, la inversión más grande de la historia, no servía y estaba colapsada. Hoy Coca-Cola Sinclair exporta energía y manda energía a Guayaquil, 600 kilómetros de una línea de alta tensión que antes no teníamos, 500.000 vatios, 500 kilovatios, ¿no? Que no existía. Pero nos dijeron que estaba a punto de colapsar. ¿Para qué? Para decir que lo público no vale y que cuando se privatice todo a precio de gallina con coronavirus, la gente hasta aplaude. Pero no caigamos en esa trampa. Ahora se pelea en la concesión de la refinería Esmeralda. Qué raro, ¿no? Que se pelee en la concesión de una refinería que estaba a punto de explotar. Ya no podemos, como dicen en Manaví, los jóvenes, en tierra, ya no podemos comernos esos cuentos, ¿ok? Lo que hicieron fue tratar de destruir lo público para robarse los negocios públicos en función de sus bolsillos. Ese es el problema cuando los poderes privados se apoderan del poder público. Con la traición de Moreno repartió el gobierno, repartió el Estado, repartió la patria cual botín entre piratas. Entonces puso en todos los sectores, por ejemplo, finanzas, al presidente del comité empresarial. ¿Usted cree que a ese tipo le interesa sacar adelante el sector público? Si está representando el sector privado para que hagan fiesta. Otro ejemplo, Secretaría de Educación Superior. Está Agustín Albán, dueño de universidades privadas. ¿Qué cree que a ese tipo le interesa respaldar la universidad pública? Si mientras más, mejor esté la universidad pública, menos negocio tiene su familia. Entonces, no seamos insensatos, no nos debemos engañar. Entonces, fue todo un cuento, fue toda una mentira repetida una y otra vez para que la gente hasta aplaudiera el rato en que feriaban nuestros recursos públicos. A no dejarnos engañar. Lo público, yo creo que hay un gran espacio para lo privado, cuidado. No creo que todo tiene que hacer el sector público, pero sí hay cosas que tiene que hacerlas. Y tiene que hacerlas bien. Y se las puede hacer bien, como lo demostramos. Esta gente lo ha hecho mal para decir que lo público no vale. No, lo que no valen son ellos, que asaltaron el Estado, nos robaron la democracia, nos destruyeron la patria. Economista, es importante aquel análisis, la última entrevista hablamos también ya sobre la ley humanitaria que ha destrozado cuántas familias, cuántas personas han quedado sin trabajo luego de la aprobación y de esta ley. Incluso muchos que los separaron de su puesto no han sido liquidados como lo manda la ley, sino que acogiéndose a ese proyecto de ley que fue aprobado como la ley. Muchos dicen, bueno, para los asambleístas que aprobaron, los 72 dicen que es una ley humanitaria, pero el sentir de la gente de afuera, el que realmente pone el hombro para todo, dice, no, eso no es una ley humanitaria, sino es una ley inhumanitaria. Mire, aprovecharon, estos no tienen perdón, aprovecharon la pandemia para entucarnos, como dicen los jóvenes, el neoliberalismo y el programa con el Fondo Monetario. O sea, esa ley de apoyo humanitario, lo que hizo fue imponer la flexibilización laboral, que es una de las condiciones del acuerdo del fondo, con el fondo firmado en marzo de 2019, y lo que siempre quiso este gobierno, lo que siempre han dicho, ¿no? Mayor facilidad laboral, porque aquí cuesta mucho votar un trabajador, entonces quieren tener mayor facilidad para votar un trabajador. Quieren reducir salarios, que ganan mucho nuestros trabajadores, y no dicen, por ejemplo, que tenemos la energía eléctrica más barata, ahí sí no dicen, dicen que ganan mucho los trabajadores. Y lo peor, pues, ¿no? El dueño de la empresa, el banco, dice que gana mucho el conserje, que gana $400 y que gana $20.000, o sea, que se creen superiores al resto, ¿no? Es algo escandaloso. Entonces, eso siempre buscaron, esa flexibilización laboral. De hecho, incompleta, porque dicen, pero en Estados Unidos hay flexibilización laboral. Sí, pero hay seguro de desempleo. Y seguro de desempleo, bien pagado. En Ecuador es prácticamente inexistente. Nosotros empezamos con un seguro de desempleo temporal y bastante reducido, porque era difícil financiarlo. Pero, por ejemplo, el que no está afiliado al IE no tiene seguro de desempleo. Allá en Estados Unidos, está en el Social Security, no esté, el Estado directamente le paga el seguro de desempleo, lo mismo aquí en Europa. Se olvidan de esos pequeños detalles, ¿no? No en Europa, Estados Unidos es más fácil votar gente. Dicen los costos de despido son más bajos, sí, pero tienen seguro de desempleo. Es perfecto. Nosotros, digamos, pues, reducimos los costos de despido, pero pongamos pues ese seguro de desempleo a un nivel digno, como Estados Unidos, como Europa. Entonces siempre la manipulación, las cosas incompletas, las medias verdades que son doble mentira. Entonces esa ley es criminal. Lo que hicieron fue aprovecharse de esta tragedia nacional, la pandemia, para imponer la flexibilización laboral, que en verdad es explotación laboral, que es lo que siempre buscaron. Si nosotros llegamos al poder nuevamente, lo he conversado con Andrés, de hecho él me lo conversó, lo primero que haremos es derogar esa ley. Esa ley es realmente criminal.
Qué bien. Bueno, son las 5:43 minutos, 5:44 ya, economista, prácticamente en la parte final de este diálogo. Agradecerle infinitamente. Siempre usted, pues, para este medio de comunicación ha tenido la apertura cada vez que hemos querido dialogar con usted. Nunca nos ha dicho que no, gustoso. Y hoy madrugó un poquito más. Bueno, yo lo hago todos los días, yo me levanto 3:30, estoy aquí a la radio a las 4, pero nos gustó haber madrugado con usted para que la gente del agro, del campo, también conozca el sentir y el parecer del expresidente del país, Vicente Rafael Correa Delgado, y poder, pues, ¿no?, estar ahí en las noticias diario, porque muchas veces solamente por el internet y la gente del campo no tiene el internet para poderse conectar. Economista, agradecerle, y en esa parte final el saludo a la gente que vea ordeñando la vaca, preparando, afilando el machete, preparando la tonga, el arrocito con el atún, con la sardinita, la tortillita de huevo para que el esposo vaya a trabajar al campo. Muchas gracias, economista, y de mi parte, como siempre sabe usted, hasta la victoria siempre. No, gracias a usted. Yo no he madrugado, acá son 6 horas más, así que empezamos casi a las 11 la entrevista. Y me ha gustado mucho esta entrevista y poder hablar por este medio con ese sector, como usted dice, campesino, rural, que empieza su labor 4 de la mañana, pero no describe el desayuno, que ya se me hace agua en la boca, la tonga ya también sacó, qué rico. Oye, como siempre, las puertas de este medio de comunicación abierta, economista. ¿Cómo? Abierta las puertas de este medio de comunicación para cuando usted lo desee. Las políticas agropecuarias son sumamente importantes para la producción, pero hay otra cosa muy importante para todos, la educación. Nosotros hicimos, sobre todo en el sector del Carmen, en Chone, y con después del terremoto como compensación, como reconstrucción, muchas escuelas de estas prefabricadas para el sector rural. Muchas están cerradas, abandonadas. No permitan eso. Solamente la educación nos sacará de su desarrollo. Solamente la educación nos sacará de la pobreza. Solamente la educación nos hará libres, para que sus hijos, los hijos de los campesinos que me escuchan, puedan optar. Si quieren ser agricultores, ganaderos como sus padres, buena hora, pero puedan mejorar semillas, puedan mejorar genética, tienen más conocimiento, o puedan optar por ser médicos, ingenieros, pero ya no haya esta discriminación, que la peor educación para los más pobres, la peor educación para el sector rural, para siempre obligarlos a estar haciendo lo mismo y que preparen cosas bien baratas, lechecita barata, maíz barato, las gallinitas baratas, los huevitos baratos, el barraganete barato, para que los otros coman bien. No, no. Todos debemos tener la justa compensación por nuestro trabajo y la libertad de elegir. Y eso nos lo da la educación, compañeros. Que sus hijos tengan la libertad de elegir. Si quieren seguir siendo agricultores, buenos agricultores. Si quieren seguir siendo ganaderos, buenos ganaderos. O si quieren ser médicos, astronautas, ingenieros. Pero que tengan la libertad de elegir. Y eso se logra con la educación. No se olviden, la educación es la clave para el desarrollo. Un inmenso abrazo. Y este 7 de febrero, por favor, sin duda, los que tienen dudas, pregúntense cuándo vio mejor, ahora en esta tragedia o en nuestro gobierno. Si es en nuestro gobierno, como es obvio, con mucha fe, todos, toditos listas uno, todos somos uno. Un inmenso abrazo y hasta la victoria siempre, compañeros. Bueno, muchísimas gracias. Ha estado con nosotros en esta mañana, en esta madrugada, el expresidente del Ecuador, el economista Vicente Rafael Correa Delgado. Muchas gracias, amigos oyentes, a todos quienes nos siguieron en diferentes